un episodio más de Resilientes. Es un gusto para nosotros estar nuevamente retomando este proyecto. El día de hoy, como pueden ver, pues no estoy solo. Me acompañan unos amigos que conocí aquí en el Instituto Bíblico y el día de hoy nos van a compartir un poco de su testimonio, de cómo fue que Dios utilizó varias cosas para poderlos traer a este lugar. Y pues bueno, sin más que decir, les presento a Mairani y a Alan. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por invitarnos, Alan. Estamos muy bendecidos y esperemos que estos testimonios sean de bendición para la gente que nos ve, ¿vale? Bueno, en esta ocasión, bueno, yo soy Amairani, él es Alan, mi esposo. Llevamos meses de casados y bueno, en este día yo voy a empezar con mi historia. Pues realmente es primero, yo nací en una iglesia bautista y ese fue como mi primer encuentro con Dios, pero pues yo era pequeña. Después de eso, pues ya no supe de Dios hasta más adelante. A los 14 años me detectaron una enfermedad crónica y pues fue un proceso difícil, un proceso doloroso, pero aún así Dios me buscó y por medio de uno de mis tíos, que es pastor, fuimos a orar. Bueno, de hecho él fue el que nos dijo que si podía orar por mí, pues por sanidad. Entonces en ese momento nosotros accedimos y yo creo que en ese momento hubo fe también de parte de mi mamá y de parte de mi tío. Yo la verdad es que no sé si tuve fe en ese momento porque no sabía, no conocía mucho de Dios, no tenía mucho conocimiento. Entonces, pues de ahí, pues seguí mi vida normal, seguí yendo al hospital, seguí tomando mis medicamentos, a veces era constante, a veces no. Y entonces, pues cuando yo iba a las consultas, pues realmente no había como, ni empeoraba ni mejoraba, o sea, seguía como el proceso natural. Llegué a recaer varias veces, pero yo era como muy inconstante, no me gustaba tomar el medicamento y cosas así. Entonces, esta enfermedad me orilla a mí a buscar otras alternativas. Ah, pero, ¿por qué no te lo tomabas? ¿Porque ya no querías, o sea, estabas enojada, estabas triste o simplemente porque no? Pues yo creo que muchas cosas, primeramente porque esos medicamentos me llevaban a estar en la cama todo el día, a estar dormida, solamente me levantaba para comer. Entonces caí como en episodios muy grandes de depresión y yo también le atribuía a que era el medicamento. Entonces yo hablaba con mi mamá y le decía, pues es que, ¿y si me tomo la mitad? ¿Y si me tomo solamente estas pastillas y ya mañana me tomo estas, ¿no? Y obviamente pues yo creo que mi mamá pues veía que yo estaba mal y obviamente accedía. Pero a pesar de eso, pues a comparación de otras personas que padecían la misma enfermedad que yo tenía en ese momento, no era lo mismo. O sea, yo no se me cayó el cabello, no, pues no tuve como otros órganos que se me dañaron. O sea, solamente era como, pues como normal, como si fuera apenas empezando. Entonces era algo que la gente no se explicaba. Me veían y no creían que yo estaba enferma porque pues físicamente estaba bien. O sea, físicamente no se me veía nada. A lo mejor todo era interno, ¿no? Pero después de eso, pues obviamente mi mamá y yo entramos en desesperación porque los tratamientos eran muy caros y nosotros no teníamos la economía. Aparte de que cada vez que yo me internaba, pues obviamente era un gasto. Y sí fue complicada esa etapa de nuestra vida, pero a través de eso nosotros pues buscamos otras alternativas como te mencionaba. Llegó un hombre a nuestras vidas, ese hombre se dedicaba a hacer brujería, santería, palería, incluso el ocultismo. Entonces, pues yo creo que en ese momento pues yo tenía muchas debilidades y el enemigo me llevó a mí a buscar, a querer meterme más y saber más. Entonces también esta persona convenció a mi mamá porque mi mamá era incrédula en esas cosas. Entonces le dijo cosas
de su pasado que nadie sabía. Entonces ahí fue donde mi mamá, pues yo creo que puso también toda su fe en eso. Entonces yo empecé a adentrarme más. eh, me decían que iba a tener un futuro próspero y cosas así, que podían hacer trabajos para que yo fuera sanando poco a poco y pues yo me involucré más. También esa persona, pues no me di cuenta en qué momento ya empezamos a tener una relación sentimental. Era más grande que yo, pero al final yo creo que estaba bajo todos esos espíritus que se movían en ese momento y yo no me di cuenta y ya estaba pues hasta el fondo. O sea, yo digo que no estaba enamorada de él ni tampoco la amaba porque era una desesperación. O sea, yo quería estar con él en todo tiempo. Y aquí ya el tema de la enfermedad ya no existía. ¿O sí? Pues es que yo puse mi fe en las cosas que fui aprendiendo y me dejé de tomar el medicamento. Entonces dejé de ir al hospital y yo pues creía que ya estaba bien, ¿no? Pero realmente me sentía bien, o sea, me puse a investigar y con lo que me dijeron en el hospital, pues realmente es para que si no me tomaba el tratamiento, yo no iba a estar bien, yo no iba a tener una vida plena. Entonces, pues en ese momento yo creo que Dios ya había obrado en mí, ya había obrado en sanidad, porque jamás volví a sentir lo que sentía cuando recién me detectaron esa enfermedad. Sí, claro, porque ya habías tenido un encuentro con tu tío que era pastor y ahí fue la primera oración, ¿no? Que recibiste y bueno, ahí pasaron cosas, ¿no? Eh, que a todos nos pasan, ¿no? En el camino a veces nos confundimos, pero bueno, en este caso conoces a una persona, esa persona las envuelve a tu mamá y a ti y termina adoptando las creencias de él, Así ¿no? es. Y pues obviamente ya me involucré más en esa área. Dejé por completo los hospitales y los medicamentos. Yo tenía mi fe en todas esas cosas y al final yo quería aprenderlo porque pues también lo busqué en forma de protección. O sea, yo en mi casa nunca tuve quien me cuidara realmente. A lo mejor estaban mis hermanos y estaba mi mamá, pero realmente nunca sentí una figura que me protegiera. Y entonces cuando yo me adentré a eso, yo empecé a escucharlos, a sentirlos, a sentirme pues poderosa y decir, no necesito de una figura de mi madre, de mis hermanos, o sea, ellos o esos espíritus son los que me pueden proteger. Y por ende, pues yo les tengo que servir, yo tengo que quedar bien con ellos porque ellos son los que me cuidan de ahora en adelante. Por ellos estoy bien porque ilusamente yo creía que era por eso. Ya después el Señor pues habló a mi vida y me dijo que pues obviamente me quitó esa venda de los ojos. Pero para eso pues yo tuve que pasar una serie de cosas. Estando en esta relación que fue de 1 año y medio aproximadamente, yo me salí de mi casa, me separé totalmente de mi familia y yo viví con esa persona, pero pues, o sea, me fue a dejar como a un lugar, como a un departamento y él se iba. Entonces yo me quedaba ahí sola y pues obviamente pasé por muchas cosas, depresión, me quise suicidar varias veces, pensamientos de muerte y yo me refugiaba pues en lo espiritual que hacía, ¿no? Porque pues yo decía, pues es que esos espíritus me escuchan, esos espíritus me comprenden, me consuelan, incluso lo llegué a sentir, pero a través de ese proceso también yo me dejé firmar o me dejé hacer unas marcas en la piel por esta persona y eso fue transformando mi carácter. Bueno, aquí quiero hacer una pausa porque creo que es importante esa parte. Hay a lo mejor personas que van a ver este video que incluso, digo, porque es algo muy común, ¿no? La santería y todo ese rollo es algo que vemos ya muy abiertamente en las calles. Entonces, marcar es como, o sea, sí, literalmente marcar la piel, ¿no? O sea, hacer unas heridas en la piel. ¿Y eso con qué finalidad?
Pues algunas eran de protección, algunas eran para efectivamente para dar poder, algunas eran como para que pues yo estuviera más fortalecida, para que pudiera tener más sensaciones espirituales, una mezcla de todo que al final en mí hizo muchas cosas. A lo mejor pues fue la mente o fue los espíritus que fueron entrando en mí, que de ser una niña que no hablaba, que no decía groserías, que si me decían muévete me movía, llegué a ser muy agresiva. O sea, no medir mi fuerza. Si yo me peleaba con un hombre, o sea, no me importaba que fuera hombre, cuando antes no lo hacía, entonces era por todas esas marcas. Hubo un cambio total, ¿no? En tu forma, ya no de pensar, sino en de tu actuar, de tu hablar y en la manera en la que te conducías y mencionaste algo que te alejaste totalmente de la gente que, pues bueno, en este caso era tu familia, ¿no? La más cercana. Híjoles, qué interesante. Alan, digo, ahorita para aterrizar cómo termina esta historia, porque Alan también tiene una historia similar, y aquí quiero hacer mucho énfasis, como Dios, decíamos, no une personas, sino une propósitos con la finalidad de hacer su perfecta voluntad. Y pues bueno, Alan, bienvenido y cuéntanos un poquito de cómo fue también tu proceso. A pesar de que no se conocían, tú viviste un poco de lo que Amairani nos acaba de contar. Sí, la verdad es que, bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad es que espero que este testimonio sea de gran bendición para aquellas personas que están pasando por un proceso igual o diferente, pero la verdad es que Dios ha hecho en nuestras vidas un cambio muy, muy extraordinario, un cambio muy rápido. La verdad es que yo, antes de comenzar, quiero como posicionarme en el tiempo eso fue a mediados de 2015-2016, cuando mi testimonio, bueno, cuando el proceso que Dios me hace pasar comienza. Estaba en la preparatoria, estaba cursando el primer año de preparatoria, pues ya sabes, ¿no? Entras a la adolescencia, quieres experimentar cosas, ya sabes, fiestas, drogas y demás, ¿no? Entonces, eh, para este tiempo yo conozco una persona de la cual pues ya había conocido antes, ya había estudiado con ella antes desde la secundaria, que fue un factor muy importante para que yo tomara decisiones que no iban a ser las más correctas. Yo creo que es ahí donde empieza todo el proceso en el cual pues Dios me fue llevando. Pero un factor muy muy importante y esto sí quiero comentárselos ahí a las personas que nos están viendo, que la música marca un factor muy muy importante en cuestión a lo que tú crees, a tus prácticas, A a lo nivel que, a espiritual, ¿no? nivel espiritual, a nivel psicológico, emocional, o sea, todo, 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 todo marca. Entonces yo empiezo pues a escuchar un género, pues así de metal, pero black metal, death metal, heavy metal, Pesado, pesado. pesado, o sea, fuerte. No me dejarás mentir, pues ahí más o menos te he mostrado varias portadas de bandas, ¿no? Que Sí, son, perdón que te interrumpa, sí, eso sí es muy interesante porque eh, algo que me impresionaba mucho es que muchas de las portadas las playeras y de todo este rollo que se mueve en este género, pues es literalmente figuras, ¿no? Satánicas, o sea, ya sin ningún tipo de discreción, sino que así abiertamente pues están pues pronunciándose en contra de Cristo, ¿no? Entonces, sí, muy blasfemo el asunto, ¿no? sí, la verdad es que, híjole, pues sí es totalmente pues, el bando contrario, hermano, ¿sabes? Entonces pero pues uno está cegado, Sí. ¿sabes? Entonces, pues ya sabes, una cosa te lleva a la otra, que a qué sabe esto, a ver a qué sabe si lo combino, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, es, está bien interesante porque en ese momento yo, te comento, tenía
una relación, X persona, de la cual pues sí la traté muy mal, ya en ese tiempo pues me conocían realmente, pues, así, entre comillas, conocer porque pues era una persona soberbia, una persona que pues no, o sea, no agradable, o sea, no era como que quisieras pasar tiempo con alguien así, ¿sabes? Entonces, O sea, tú llegabas a un lugar y mejor la gente se iba, ¿no? De que sí, ya llegó Alan y ya sí, ya vámonos. sabes que ya mejor ya vámonos porque o nos va a decir algo, O se va a o se va a enojar. enojar, o se ¿Te va, volviste violento? sí, me llegué casi estuve a punto de los golpes con mi padre, mi papá. Entonces, era una cuestión muy fuerte. Pero, ¿por qué digo esto de la música? Porque dentro de lo que es la música, yo creo, no creo, es realmente una puerta a lo que no puedes ver en este plano, es decir, a lo espiritual, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso fue un factor muy importante para irme involucrando más, ¿sabes? Entonces, pues esta persona se alejó 2, 3 años, pero pues bueno, volvimos a estar en algún tiempo pasado, bueno, después de un tiempo volvimos a estar juntos, pero pues esta persona ya era como yo en ese entonces, cuando yo más o menos ya había cambiado. Pero a lo que voy es que realmente cuando yo conozco del Señor, y yo creo que fue un jueves, fue un día de célula. Bueno, para esto mis papás se divorcian, caigo más en lo que es O sea, este, tú ya venías en este proceso de entrar en cosas extrañas, sí, digo, ahí la música, ahí hay que hacer mucho énfasis porque digo a los chicos que nos puedan ver y que puedan, pues ahora sí que recibir esto, pues aguas con lo que escuchan, ¿no? Aguas con lo sí, que ven, aguas con lo que, porque es muy fácil que, por sí, ejemplo, tú mencionas que en la prepa, ¿no? Que, mira, escuchas este grupo, escucha sí, esta banda y sí, pues tú sí, lo dices, bueno, y se escucha bien, ¿no? Pero pues híjole, es algo que tú no S- puedes decir, pues esto me llevó, una ah, sola canción, ajá, una sola banda, me llevó a a cosas otro, a peores. otro, a otro más. Incluso, pues no nos vamos tan lejos. No un mismo género que es el metal. Puede ser el pop, por ejemplo, puede ser otro tipo de música. El ¿Por qué? reggaetón, Porque todo está vinculado con tus emociones. O sea, o sea, ¿quieres escuchar música triste? Porque te sientes triste y pum, escuchas música triste para que te sí, sientas de claro. alguna forma comprendido. Y pum, empiezas a abrir puertas. Sin que tú estés, consciente de ello, empiezas a abrir puertas, pum, pum, pum. Entonces eso te lleva a qué? A pensamientos de suicidio, a pensamientos de nadie quiere estar conmigo. Y sobre todo también Ujú. adoptar, por ejemplo, en ese caso muy puntual del metal, adoptar la creencia, ¿no? Las, pues sí, las creencias que ellos tienen muy marcadas, a querer imitar lo Sí, que ellos sí, hacen, sí, ¿no? sí. Más que nada, más que un momento para pasar el rato, un momento de recreativo, es más que nada son prácticas. Prácticas. Te digo, una cosa te lleva a la otra. Una cosa te lleva de estar escuchando en el cuarto a las 12 3 de la mañana una música que no comprendes, no captas, pero que está ahí, a empezar a investigar, a empezar a estudiar qué tipo de entidad me conviene, a empezar a investigar qué tipo de entidad le puedo ofrecer algo. Y wow, y es así como de, a ver, espérate. Pero uno no se da cuenta, ¿sabes? Sí. Uno no se da cuenta, uno se da cuenta ya cuando dices, esto se me salió de control. Y fue lo que pasó en mi caso. Porque llegó un momento donde dije, no, ¿sabes qué? No, esto ya se salió de control. Y investigando, ya sabes, ¿no? Volviendo a lo mismo. eh, Quise combatir de una forma fuego con fuego cuando no era así. Y pues es ahí donde pues me tatuó varios símbolos de protección supuestamente, pero se calmó por solo unos 2, 3 meses y volvió más fuerte
y ya los tormentos ya no eran solo en la noche, eran todo el día, o a veces se calmaba y volvía a estar. A lo que voy es, pues está ahí, constante, constante, O sea, constante, llegó constante. un punto, que en el que tú te sumergiste tanto en esta onda que llegó un punto de conciencia en el que tú querías salir, ¿no? O sea, o Sí, querías ya no sentir lo que estabas sintiendo, ujú. pero querías seguir utilizando lo mismo que, o sea, lo mismo que te estaba haciendo daño, creíste en algún punto que eso mismo te podía, Me podía aliviar, sacar, ¿no? exactamente. Recordemos que parte de, bueno, practicaba ahí el ocultismo en cuestión del satanismo, eh, a la magia negra, toda esa onda ancestral, portales, ¿sabes? Entonces, toda esa onda de la tercera y cuarta dimensión, de desprendimiento al mat, toda esa onda. Sí, Entonces, sí, sí. eh, parte de eso también las sustancias nocivas, no vamos a poner el LSD, no, nada de eso. El tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo de la marihuana, te pierde, o sea, estás aquí, pero realmente no estás aquí, ¿sabes? Y eso hace que más, imagínate, suma eso, más la condición emocional, más lo que ya traes, más todo lo demás. Imagínate, es un Hijos, ¿no? cóctel Sí. donde ya no hay, o sea, eh, donde ya no hay, no hay salida. Pero pasa y resulta que yo al final del día digo, está bien, necesito ayuda, me tatúo, digo, "Bah", en fin, vuelve más fuerte, decaigo, piso fondo, hasta adentro. Mis papás se separan, pues yo creo que esa fue cuando la mecha llegó a la dinamita y ¡pum! Explotó. Yo creo que ahí fue un parteaguas, me voy a vivir a otra parte del estado de México, bueno, vivía en la Ciudad de México y me fui a vivir al estado de México, porque iba a estudiar y demás, ¿no? Pero pues no, nada de eso pasó, no estaban los planes de Dios. Cuando conozco al Señor, fue un jueves, un día de célula, y en ese mismo tormento dije, ya, o sea, ya estoy harto, ¿qué quieres de mí? Le decía yo ¿qué quieren de mí? Y de O sea, repente, tú, ¡pum! tú Mm, hablabas pidiendo, o sea, diciendo, pues ya, no, o sea, ya querías no, enfrentar ajá, eso, ¿no? Porque ya, digo, para la gente que pueda ver este video, una sí, célula es un mm, grupo en el cual nos reunimos y compartimos, leemos la palabra de Dios, tomamos un café y bueno, eso es una célula, ¿no? sí, Y quiero recalcar mucho esto porque, eh, pues es un lugar en el que pasan estas cosas, ¿no? sí, 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 Una sí, transformación radical. Claramente el propósito de Dios era que tú llegaras ese jueves ahí sí. y que le conocieras la verdad, que conocieras la verdadera solución que tanto estabas buscando. Cuéntanos un poquito de cómo fue esa experiencia. Sí, yo creo que ahí, creo que voy a omitir algunos puntos porque sí, es mucho, mucho, mucho. Yo creo Segunda que, parte vamos a sí, hacerla. yo creo que sí porque me estoy pasando varios puntos que yo creo que sí fueron factores importantes para que yo estuviera ese día ahí. Algo así bien en general, ese mismo día lloré, clamé a Dios, dije, ¿sabes qué? Ya no puedo, necesito de ti. Es que yo ya no sé a dónde ir. Cómo fue ese momento? Digo, porque tú anteriormente no tenías un conocimiento de Dios, o No. sea, realmente no había como, por ejemplo, en el caso de Amairani, que pues había un tío, por ejemplo, que era De pastor. hecho, yo no quería acordarme de esa infancia, porque para esto, yo creo que esta parte lo vamos a contar en la segunda parte, yo creo que sí había un vínculo o algo ahí que había en mi infancia, porque tenía tíos y tías que eran de la iglesia de Pentecostés. Ujú. Entonces yo creo que de ahí y yo tenía la edad de 5 o 6 años, pero 7 años, pero esos recuerdos empezaron a venir hasta después de conocer de Dios. Órale. Entonces, fueron varias cosas en las cuales yo me, como que me enfrasqué y dije, sí, necesito de Dios, necesito y fui y participé en la célula y todo lo demás. Entonces, y a partir de ahí empezó como el proceso en el cual
pues yo pude ser transformado por Dios. Entonces, Fue un proceso largo. sí, pero no tan largo, ¿sabes? Porque eso tiene apenas 4 años. O sea, de bien, bien conocer del Señor, bien, bien, bien cimentado en la roca, 1 año y medio. ¿Y cuántos años estuviste en ese onda de 2 años. satanismo y de todo eso? 12. No, no, del satanismo yo creo que desde que yo ahorita tengo 27 años. Y yo creo que lo dejé de practicar como a los 22, como unos 16, 18, 19, 20, 21, 22, como 4 o 5 años Que andabas ahí que andaba metido. ahí metido. Ujú. Y el Señor en 2 años En 2 años lo transformó erradicó. Ujú. radicalmente Sí, tu historia. Digo, realmente aquí nos podemos dar cuenta cómo es que Dios une esos propósitos, porque, Amairani, ¿cómo fue también tu experiencia? Igual llegaste a una célula o a la iglesia, ¿cómo fue ese encuentro que tú tuviste con Dios? Después de todo lo que practicabas y ejercías, ¿cómo fue que el Señor llegó a tu vida? Pues realmente igual sentía ese vacío, a pesar de que yo ya, o sea, ya trabajaba por mi cuenta, ya tenía como personas a las cuales iban y me buscaban. O sea, cuando dices personas que iban y me buscaban a consultar, Ajá, o sea, trabajabas en todo este rollo de la santería, de la lectura de cosas y todo eso, ¿no? bueno, es que desde que entré en esto, yo siento que el espíritu de adivinación que había en mí era el que me ayudaba a Ujú. hacer ese tipo de cosas, porque yo tenía que entrar como en un trance para poder consultar a la gente. Entonces, en ese tiempo, pues yo ya estaba como más metida, ya estaba como más protegida, me fui con otras personas a que me enseñaran, entonces ya me estaban enseñando realmente cómo se hacen las cosas y así, pero pues yo era una ilusa porque yo creía que ayudaba a las personas. Y ese vacío seguía ahí. Sí, Aunque ibas escalando, supuestamente, ascendiendo en esa área, pero seguía habiendo un vacío, ¿no? En tu corazón. sí, claro, entonces en ese tiempo yo entré a trabajar, era la pandemia, o sea, no, ya casi, o sea, ya estaban abiertos algunos establecimientos y yo entré a trabajar a un laboratorio que era donde trabajaba Alan. Entonces, yo hasta ahí no tenía, o sea, no me hablaban o escuchaba hablar de Dios, pero siempre, yo tenía en mi cabeza que siempre iba a permanecer en donde estaba, con la religión que tenía, con las prácticas que tenía, incluso yo llevé a mi familia a, a, a ser parte de las prácticas que, Sí, de que lo yo que hacía. tú hacías. En mi casa, aparte de haber cosas de palería, también pues estaba la muerte, o sea, también nosotros creíamos en la muerte, hacíamos trabajos también con ella y también con la santería, o sea, era un revoltijo, ni siquiera nos inclinábamos a una sola, sino Le era, tiraban a todo. sí, o sea, y era, pues ahora que lo ves de este lado es peligroso. Sí. Es riesgoso porque al final, pues es el mismo, es Sí, Satanás y disfrazado de muchas formas, pero me causa mucho interés cómo es que en el afán de querer creer en algo, pues terminas uno embarrándote de cuánta cosa y sobre todo pues igual contagiando a los demás, ¿no? Porque como bien mencionas, a veces pues uno está cegado, la ignorancia y todo eso, pero es increíble cómo es que a veces nos dejamos guiar y algo que pasa hoy muy seguido es que pues eso es muy normal, más aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es algo que pasa y que lo ves a la vuelta de la esquina. Veo niños pequeños, chiquitos, rindiéndole culto a esas cosas y es triste a veces. Pero bueno, sigues contando. pues sí, porque desafortunadamente en ese tipo de religiones, porque son religiones, sectas, hay mucho movimiento sobrenatural. Entonces la gente, pues como ve y siente cosas, Cree. pues cree. Entonces a veces es triste porque, pues como de Dios no ven, Ujú. pues dicen él no existe, ¿no? Entonces yo nunca llegué a decir que Dios no existía porque aún con las personas con las que yo estuve,
decían que primero era Dios, que Dios era el que autorizaba y daba permiso para que tú pudieras hacer todas, o sea, todas esas cosas. Y es así como increíble que a pesar de eso yo le tenía respeto a Dios. Y me hablaban de él y no lo O rechazaba, o sea, sea, ahí te simplemente callaba. enseñan que, o sea, con Dios aguas, ¿no? O sea, no rebases esa línea porque sí no nos podemos pasar. Qué interesante es eso, ¿no? Digo, ya que lo ves de este lado, pues sí tienen razón, ¿no? Porque pues Dios es soberano. Sí, incluso en sus cánticos, hay un cántico que ellos hacían en donde decían que primero era Dios y después eran pues los muertos, las deidades, las entidades con las que trabajabas. Y pues al final es un engaño, ¿no? Pero Ujú. bueno, yo ya trabajaba, ya consultaba gente y pues eran muy acertadas mis adivinaciones, ¿no? O cuando leía las cartas Ibas teniendo éxito en eso. sí, La gente te buscaba. sí, me buscaba. Entonces, cuando yo empecé a tener más trabajo, fue cuando o sea, yo conocí a Alan y aparte tenía mi trabajo normal, pero la gente me estaba empezando a buscar más. Entonces, yo lo conozco a él y, o sea, nuestra relación fue muy rápida porque yo llegué al trabajo en octubre y en noviembre nosotros ya éramos novios. Entonces pasaron Qué como rápido eres, Alan. Sí, sí. entonces, pues él iba a la iglesia, pero no era como estable. O sea, iba nada más de vez en cuando y eso pues a buscar cosas. Andaba de Cristino, Alan. Sí, sí. Entonces, pues yo en ese momento traía mis collares y mis pulseras y cosas así de protección, ¿no? Ujú. Entonces él se dio cuenta. Y pues yo me di cuenta de sus tatuajes porque el ocultismo no lo llegué a practicar como tal porque hasta cierto punto, cuando yo quise hacer pactos, pactos directamente con una deidad de Satanás, no pude, no pude hacerlo. Que yo creo que ahí fue Dios extendiendo su mano para que yo no lo pudiera hacer, porque si no, imagínate a dónde estuviera ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese tiempo, nosotros nos empezamos a conocer y pues a él le llamó mucho la atención, pues lo que yo hacía, porque era diferente a lo que él hacía. Y yo a él le llegábamos como a decir es que yo sé más que tú y yo soy más bueno en esto que tú, aunque era malo, ¿no? Y yo creo que él que ya iba a la iglesia y ya sabía que estaba mal, aún así, cuando yo llegué a su vida, como que volvía a encender eso, volvía a encender como el querer saber, el querer, o sea, que yo le enseñara lo que yo sabía y que él me enseñara lo que él sabía. ¿Y eso pasó o tú dijiste no? ¿O sí le empezaste como que a contar leve? En Digo, porque esa parte era muy reservada porque a mí me daba pena hablar de esas cosas porque obviamente yo creo que en mi corazón sabía que no estaba haciendo las cosas correctamente. Entonces, pues como que yo era más reservada y él así como igual, o sea, como que guardábamos nuestra línea. Pero pues él, su familia es cristiana, entonces le hablaban, él obviamente le contó a su familia, le contó a su mamá y obviamente pues ellos le dijeron que no estaba bien, ¿no? Que nuestra relación no era correcta y al final él ya iba a la iglesia, entonces pues que saliera con alguien que estaba haciendo lo que yo estaba haciendo, pues era algo como ilógico. regresarlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, pues estuvimos así como meses, yo creo que como 6 meses. Entonces, pues él como que se empezaba a separar de mí y pues como realmente a mí no me importaba, o sea, no era como muy afectiva, no era como de pues si quieres estar conmigo, qué bueno, y si no, pues no pasa nada. O sea, en todo lo que hacía yo sentía que pues yo era, o sea, que él al final iba a volver a buscarme, pero no porque yo le hiciera algo, sino porque yo estaba segura de con lo que yo trabajaba me iba a respaldar en todo lo que yo quisiera, económicamente, con amistades y así. Entonces, pues yo era así como de, pues si te quieres ir, vete, o sea, yo no tengo problema, no te voy a detener, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue que Dios habló a su vida, porque fue una ocasión en la noche, nosotros estábamos platicando y él me dijo una palabra, me dijo que si quería que mis hijos sufrieran lo mismo que yo sufrí.
y estuvieran envueltos en esa religión en la que yo estaba envuelta, o en esa mezcla de religiones en la que yo estaba envuelta. Entonces en ese momento, pues yo sé que no fue él, sino fue Dios, y esa noche Dios quebrantó mi corazón y ni siquiera me acordé de las cosas que estaba haciendo conforme a la brujería y todas esas cosas, sino a todas las cosas que fui pasando desde que era pequeña, la soledad, todas las cosas que sufrí, que pasé, cómo me sentía en ese momento. Fue como si Dios le estuviera hablando a esa niña pequeña, ¿no? Que estaba sola, que sufrió cosas, pues sola al final del día. Y yo dije, no, yo no quiero que primeramente mis hijos tengan pues una familia como la que yo tengo, Wow. porque pues era así como de mi mamá, o sea, no teníamos papá, nunca tuvimos una figura paterna, mi familia es disfuncional, hay drogadicción, hay peleas, o sea, no se acercan y te preguntan que si estás bien o no estás bien. Entonces, Dios me mostraba esas cosas y aparte de las maldiciones que vienen acarreando de la brujería, que yo sé que todo lo que pasé pues fue precisamente por todas las generaciones que han pasado. Entonces esa noche yo me quebranté. O sea, Dios quebrantó mi corazón, así lloré toda la noche porque pues en ese momento era difícil que yo hiciera eso. Entonces, después de eso planeamos que yo me iba a ir a vivir con él, porque yo estando en mi casa, pues no iba a poder. Y yo se lo dije a Dios, si yo estoy aquí, yo no voy a poder, porque voy a escoger primero a mi familia que a ti. Ahora, ese, digo, ya para ir aterrizando todo esta, yo sé que, híjoles, no nos bastaría el tiempo, pero este proceso en el que después de vivir sumergida en la santería y en todo este rollo que se practicaba, ¿te fue muy difícil como que adoptar la fe? ¿O fue algo que no llegó a un punto en el que tú decías, híjoles, ¿y ahora qué va a pasar, no? ¿O sí dejaste eso así fácil? Ah, pues es que la verdad, Dios es maravilloso y no me costó trabajo. O sea, yo ideé un plan, que sé que fue por ayuda de Dios, que yo dije, voy a ir y voy a renunciar a todas estas cosas. Dejé de recibir a la gente, dejé de atenderles eh, y estaba como que dije, voy a hablar con mi mamá para decirle que me voy a ir con Alan y cosas así, ¿no? Que al final las cosas se fueron dando solas y desde que yo recibí esa palabra, yo no volví a creer en lo que hacía. Entonces, yo creo que era lo que me faltaba, era lo que yo estaba, lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, pues cuando ya después de tiempo que me fui a vivir con él, yo todavía no iba a la iglesia. O sea, ya había asistido a la célula y ya había ido a la iglesia y ya había recibido a Cristo en mi corazón. Y también ahí Dios quebrantó mi corazón, porque, y fue donde me dijo eso, que cuando mi tío oró por mí, yo había sido sanada, pero por él, no por las prácticas que yo hacía. Entonces pasaron de cuando tu tío oró, tenías 14 años. Ujú. Y cuando llegaste a la iglesia, ¿cuántos años tenías? Tenía 19. Pasaron 19. 5 años. 5 años después el Señor te recuerda que la sanidad fue hecha por Él y no por lo que tú ahí se metieron, ¿no? Se quisieron robar el crédito, pero al final de Exactamente. cuentas Dios pues habló a tu corazón, los quebrantó a ambos. Es algo muy curioso cómo es que Dios trabajó en ustedes. eh, Cuando Dios llega a la vida de una persona, digo, habemos personas que llegamos a la iglesia y fuimos al día del amigo una, dos, tres veces, fuimos muchas veces y hasta el encuentro que ustedes tuvieron fue algo que marcó sus vidas. Fue algo Claro. que hizo un parteaguas y marcó un antes y un después, porque también hay algo de mérito en ustedes, la valentía y la determinación que ustedes decidieron al dejar eso atrás. Porque pues la gente podría decir, no, pues es que no es fácil y el miedo, ¿no? Porque a veces digo, estar de ese bando y luego ya hay como que cierto, digo, yo la verdad desconozco el tema, pero creo que sí hay como que un poco de temor a veces, ¿no? Digo, cuando no eres
pequeño en la fe, pues desconoces muchas cosas, ¿no? Y como tú bien mencionabas, de ese lado, pues ves cosas sobrenaturales, ves cosas, digo, engaños. Y acá, pues se trata de caminar sin ver nada. De la misma Biblia nos lo enseña, ¿no? Por fe andamos, no por vista. Es lo que Dios ya dijo y pues síguele. Entonces creo que ese proceso pues fue, no que, no sé qué tan difícil fue para ustedes ya juntos caminar en la dirección que Dios los quería llevar. No sé si Alan quiera decir algo, que lo veo muy ansioso por decir. No, es que el Señor te lleva, ¿sabes? Te lleva a, a volver en ese tiempo, ¿sabes? En el tiempo donde pues prácticamente no eras tú, Ujú. o sea, eras una persona perdida, ¿no? Y el Señor el día de hoy nos posiciona y nos lleva a un lugar donde, y lo dice en el libro de Jeremías, pues yo te escogí desde que antes de que nacieras. Yo te escogí porque yo te di por profeta a las naciones. Y eso fue lo que en mí, en lo personal, cambió demasiado porque al final del día, pues ahí hay un testimonio, incluso yo cuando estaba más pequeño, ¿sabes? Yo era para que no, yo el día de hoy era para que estuviera en una condición vegetativa, ya era para que yo estuviera en una condición con un retraso mental muy, muy grave. Yo creo que esa parte sí es más amplia y más, pues más larga. Y yo creo que en esa habrá otra oportunidad de contarla, pero a lo que voy es que Dios tiene propósitos para todas las personas. Pero lo que a veces las personas les falta un poquito de disponibilidad. ¿Qué le dirías a algún chico o chica que esté pasando esta situación, que se esté involucrando en estas cosas? eh, ¿Qué consejo les darías así breve? ¿Qué le dirías a esas personas? Pues les diría, Salgan de ahí, no tanto, aparte, corran. no es así como tal de corran, huyan, sino que no es lo correcto, no es la opción. Dice la Biblia que cuando conozcamos realmente la verdad, esa verdad nos va a hacer libres. Y, ay, ¿sabes? Y en esa libertad y en esa plenitud en Dios es lo que abarca todo. Y yo creo que vale la pena mucho que lo intenten, que no se den por vencidos. La vida es dura, sí, la vida es dura, pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de cada vivencia que ustedes el día de hoy están teniendo. Y yo creo que Dios les quiere evitar muchos procesos, demasiados. Pero hay que tener algo bien claro, que nosotros tenemos que tener disponibilidad, tenemos que tener que poner primeramente a Dios. Pero yo creo que esa parte ya es independiente y ya sería como que algo bien personal. Entonces, sí hay opción, sí hay soluciones, sí hay respuestas y la única respuesta es Jesús, Amén. ¿no? Mayrani, ¿tú qué le dirías a la gente digo, sin afán de ofender, ¿verdad? Porque realmente nuestra intención es poder compartirles del Señor Jesús, de la experiencia en carne propia que mis amigos vivieron? ¿Qué le dirías a esa gente que, que pues tú conoces, sabes, estuviste ahí buen tiempo? ¿Qué, qué les dirías? Pues primeramente que el único que tiene poder para sanar es Dios. Que por más cosas sobrenaturales que puedan ver o puedan sentir, el único que tiene el poder para restaurar, para quitar todo dolor, toda ansiedad, toda depresión, es Dios. Y que a veces queremos sentirnos poderosos y queremos sentir que tenemos
a la gente a nuestra disposición, pero pues al final esa es una mentira del enemigo. Y precisamente quiero recalcar lo que decía Alan, no te adelantes a los procesos que a lo mejor Dios no tiene preparados para ti, pero por tu afán, por querer avanzar más rápido, por querer tener una pareja, incluso por querer hasta ya casarte, puedes pisar un fondo terrible. Entonces, pues eso es lo que yo les diría y pues que si tienen necesidad de afecto, de amor, se sienten solos, el único al cual pueden ir es a Dios y también a sus padres que a veces no los entendemos y no los comprendemos, pero ellos también pueden ser instrumentos de Dios para incluso salvar nuestras vidas de suicidio, de drogadicción. Entonces, pues en este caso, pues ese es mi consejo. La verdad es que, pues cuando yo sentí esa sensación de Dios, Dios trajo paz y hasta ahora ha ido restaurando nuestras vidas. Somos un matrimonio joven y Dios nos ha llevado muy rápido. Pero precisamente es la disposición y que no le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿qué tienes para nosotros? Sino que le hemos dicho, sí, Señor, aquí estamos, aquí están nuestras vidas. Y a veces a lo mejor la gente nos ha dicho que es muy apresurado todo lo que estamos haciendo, pero yo digo algo, que si Dios no me hubiera rescatado y Dios no me hubiera llevado al ritmo que me está llevando en este momento, yo no sé dónde estaría ahorita. Entonces, pues que el único que puede resolver todos tus problemas, los problemas de tus padres, de tu familia, pues es Dios. Él es el único que lo puede hacer. Amén. Pues bueno, con eso terminamos. Quiero pues darles las gracias, chicos, por abrir su corazón, por permitir que pues esto se pudiera dar. Claramente, pues eh, el Señor Jesús es la única respuesta, el único medio por el cual nosotros podemos ser libres, incluso de cualquier atadura, de cualquier pacto, de cualquier cosa que nos haya querido atemorizar o atar a algo. Y pues bueno, nosotros terminamos con este primer episodio. Nuevamente muchas gracias y pues recuerden que pues estamos en las redes sociales como Resilientes. Ha sido un gusto, un placer poder estar aquí y compartir con ustedes. Y si quieren saber más acerca de Alan y Amairani, ahí escríbanos, pónganse en contacto con nosotros. Igual si necesitan, a lo mejor o conocen a alguien, mis amigos están dispuestos para poderlos ayudar, Sí, orientar totalmente. en esa cuestión. Y pues bueno, nos despedimos, chicos, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti, No, Ana. no, pues muchísimas gracias por el espacio y recuerden que sí, sí, sí hay oportunidad. La verdad es que sí hay más soluciones. Amén. Y pues bueno, esto fue Resilientes. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Que Dios te bendiga. Bye.